Bueno, quien ha visitado la Patagonia alguna vez, obviamente se enamora de ella. No puede dejar de enamorarse. Por todo lo que nos da, por todo lo que nos ofrece, por su historia. Y yo tuve por suerte mucha comunicación con el doctor Casamichela. Obviamente que las charlas, mayor parte de las charlas la ocupaba el tema de la Patagonia, el tema de las etnias, las costumbres, su cultura, su idioma, todo. Y de ahí me fue entrando esa gana de ahondar más. En esas charlas también yo contaba algunas historias de mi pueblo y Casamichela me invitaba a que las escriba. Y a mí me parecía que no estaba en condiciones de hacerlo, pero bueno, intenté. Y las primeras, como tantos años trabajando en medios de comunicación, todo lo que escribía primero me salía en noticias. Pero me parece que sigue saliendo noticias por lo que interpreta el autor del prólogo, ¿no? Y sí, y es probable que sea así, que mucho sea noticia. Pero bueno, me animé y escribí sobre mi pueblo, tal como lo detallaron, varias cosas. Pero después empecé a buscar más material, además del que me había proporcionado ya Casamichela, y me encuentro con cosas muy interesantes. En una categórica afirmación, el historiador Roberto Edelmiro de Porcel, miembro de número de la Academia de la Historia de la República Argentina, afirma que le causó asombro cuando se enteró de los reclamos mapuches, que nuestras autoridades no les aclaren que no son un pueblo originario de nuestra tierra. Agrega el historiador sobre el tema que los mapuches no le corresponde reivindicar ni un metro de nuestro territorio nacional, invocando la falsa calidad de pobladores originarios, porque no lo son ni lo fueron. En su libro, La araucanización de nuestras pampas, tehuelches, pehuenches, los araucanos invasores, Porcel expone en forma contundente lo que establece el Convenio sobre Poblaciones Indígenas y Triviales, que fue aprobado por la OIT en 1957, que originarios son quienes descienden de poblaciones que habitan en el país u otra región de este en épocas de la conquista de colonización. En nuestro caso se afirma algunas cosas más contundentes todavía el profesor y el historiador Edelmiro. Basándome en eso, empecé también a buscar otros argumentos y otros elementos que me llevaran a conclusiones más, no sé si más contundentes o no. Pero en ese buscar me encuentro con algo de la etnia tehuelche que es realmente hermoso y me permitió hacer una comparación, ¿no? Primero, exaltar o poner de relieve lo que fue una cacique tehuelche, María. María, a la que le llamaron primero la linda, después la vieja, después la loca y un montón de cosas más, pero durante varias décadas fue la cacique tehuelche, que mantuvo a esa etnia muy contundente en todo su accionar. No hubo ningún problema entre las tribus, ni peleas, ni confrontaciones, y una excelente negociadora
hizo negocios con el gobernador Bernet de las Islas Malvinas, antes que llegaran los ingleses, claro, porque una vez gente de Bernet había llegado al territorio y estaba arriando vacas, arriando caballos y todo lo que encontraba para ahí para llevárselo para las Malvinas. María fue y le dijo, fíjate que vos te los podés llevar, pero acá hay que ponerse, porque los dueños somos nosotros, y somos los dueños de la tierra. Bernet la invitó a María a que vaya a las Islas Malvinas y María fue y la recibió como una verdadera reina. La consideró además una reina. Estuvo 15 días en las Islas Malvinas y tuvo un comportamiento ejemplar y supo adaptarse a la cultura y a los movimientos de la familia de Bernet y todo, y estuvo alojada en la casa de Bernet. Una noche tocó el piano la esposa de Bernet y María respondió con una canción de su raza, que dice que emocionó a todo el mundo por su pureza y por su expresión tan clara. Eso pone en evidencia lo que realmente era esta mujer tan fuerte, de un carácter tan contundente, de poder ir a discutir, en ese caso, a discutir o a acordar con el gobernador de un estado como eran las Malvinas, de igual a igual. Realmente me llamó la atención también porque es muy largo. Yo, por no hacerlo demasiado largo, bueno, fui tomando parte. Hemos contado parte de las acciones que desarrolló la cacique tehuelche María la Grande en nuestra Patagonia y consideramos que era necesario hurgar un poco más en la vida de este singular personaje que construyó su liderazgo con inteligencia, sagacidad y capacidad y principalmente respetando y haciéndose respetar. Esto es muy valioso. Una mujer en el 1800 y algo, 1830 era más o menos, porque ella gobernó a los tehuelches entre 1820 y 1840. La infancia de María transcurrió en la época en que tanto españoles como pobladores de distintos países europeos fijaron su interés en la Patagonia por diversas razones. Algunos mostraron su intención de radicar en esta región sus colonias, otros porque advirtieron que el mar de nuestro sur era una fuente de riqueza inagotable y gran parte había advertido también que la caza de lobos marinos era una posibilidad cierta. Como contrapartida, y buscando más información de la Patagonia, me encuentro con una mujer chilena, Macagua, chilena, mapuche, curandera, machi, hechicera, ladrona y despiadada asesina. Esta mujer comandaba un lote de ciento y tantos chilenos bandidos, muy bandidos, que fueron los que asaltaron, asesinaron y hasta practicaron la desagradable y repugnante idea de comer carne de cristianos. Para ella dijo, vamos a comer carne de estos turcos, a ver si tiene el mismo gusto que la de los de aquí. Y en una matanza que hubo para robarle cosas a los mercachifles, uno había quedado estaba muriendo uno de los mercachifles. Y esto es doloroso contarlo. Uno a veces cuando lo escribe, pero después el efecto de leerlo es feo. Macagua
Dijo, vamos a sacarle el corazón antes que se muera porque sirve más para hacer los ritos y espantar a Kenechen. Y así fue. Le sacó el corazón muriéndose a uno de estos mercaderes. Esto un poco para la comparación, o sea, una mujer nuestra, Tehuelche acá, y una bandida de este tipo. Bueno, el resto está en el libro. Tehuelches, mapuches y otras etnias que andaban por aquí jugaban ya a los dados, a los naipes, al hockey y al rugby. ¿Y esto cómo era? Resulta que ellos habían adaptado el juego. Obviamente no tenían las reglas de ahora, de esas disciplinas. Pero sí se las arreglaban para jugar a un juego parecido. O sea que ya estaban practicando deportes que ahora tienen, son deportes mundiales, van a las Olimpiadas y todo. O sea que, fíjese que no eran tan atrasados, ni mucho menos, sino que estaban adaptándose y a ver también qué era lo que los hacía avanzar en su pensamiento de muchas cosas. En 1830 llega alguien que va a ser un personaje importante en nuestra historia. Llega Calfucurá. Calfucurá llega, entre la abundante bibliografía sobre el mítico cacique, nos faltan versiones de influencias, elementos o personajes fantásticos que le otorgan un ingrediente paranormal de quienes se han ocupado de estas posibilidades. Algunos le atribuían haber dispuesto de poderes excepcionales. Las leyendas en este sentido le atribuían, entre otras, contar con 2 corazones y que ello le posibilitaba disponer de facultades, fuerzas y energías superiores, algo obviamente muy difícil de probar. Otros sostienen también que contaban con la ayuda en las batallas de lo que identificaban como un jinete fantasma que lo acompañaba a Calfucurá en sus intervenciones. Lo acompañaba, asistía, le prestaba colaboración en sus andanzas, algo también improbable de afirmar, aunque quienes han sostenido esta posibilidad aseguran a sí mismos que se trataba de una especie de espíritu protector. Son creencias que uno, si no pudieron saberlo los estudiosos de todo esto, mucho menos nosotros, pero son las cosas que se cuentan. Calfucurá dice en una carta que le envía al presidente Mitre que es chileno, que vivió en Chile, que nació en Chile y que en 1830 llega a la Argentina y ahora está acá. Y lo considera, y él se considera el rey de las Pampas. Algunos dicen que era un estratega fenomenal. Y así, bueno, hasta que él llegó aquí porque otras tribus le habían pedido ayuda para enfrentar a Rosas, que había dejado también alguna marca con otras etnias. Pero se le complicó la cosa porque había algunas de las etnias que realmente se opusieron a algunas de sus actitudes y lo consideraban un traidor porque había matado a otros jefes de tribus en un asado o una fiesta que los convocó y después hubo una matanza grande. Parte de eso está por ahí. El ferrocarril, que siempre trae progreso, avance y muchas cosas más, sepultó Quetrequile. Quetrequile en el 1900 tenía más habitantes que Bariloche.
porque ya se habían radicado alguna gente con hacienda, algunas curtiembres, pero resulta que el gobierno determinó que el ramal del ferrocarril dejara de lado Quetrequile, y fue de Jacobasi, ya fue derecho para Bariloche. Entonces, Quetrequile es hoy un baldío, diríamos, en el pueblo, así, un solar, una zona inhóspita que no queda nadie para vivir. Otro capítulo que pasa y que no se puede dejar de lado es la actividad del gaucho José Luis Molina. José Luis Molina, cuando la invasión brasilera por el Río Negro quería tomar el fuerte de Patagones, se pedía auxilio al gobierno nacional y, como suele suceder, el gobierno nacional y que los muchachos arréglense como puedan, nosotros no podemos ayudarlos. Y José Luis Molina andaba en un batallón que comandaba el coronel, fue Rauch, el alemán que vino acá, y cuando ni bien llegó acá se enroló en el ejército y se le dio el grado de teniente, y al poco tiempo llegó a coronel. Dicen que, bueno, yo algo escribí también de Rauch porque murió como merecía, creo. Estaba en la zona de Río Colorado, Rauch, con esa gente, con su batallón. Y entonces, al único que tenía para mandar era Molina. Digo, ¿por qué no se va a Molina hasta Patagonia a ver qué hacemos? Y vino Molina hasta esta zona, y estaba la cosa muy fea, muy dura, y la intervención de Molina salvó el fuerte. Y no tiene homenajes, inclusive en la iglesia de Patagones hay un bando de mármol donde están destacados los que pelearon en la guerra, pero Molina no está. No hubo ni un homenaje. Hay una calle perdida en Patagones de ahí, pero nada más. Pero sí, el amigo desaparecido ya, gran músico, gran investigador y gran compositor también, como fue Ángel Echeleiner, le hizo una milonga para Molina. Y solamente destacando que Molina tuvo mucho que ver, porque fue un estratega también importante, aprovechando el clima, el viento, los últimos días de febrero, con mucho viento del norte, mucho calor, empujaba todo hacia el lado del mar, y Molina incendió todos los campos. Entonces, los brasileros que ya habían desembarcado y venían a pie a la vera del río, se encontraron que no podían avanzar por el fuego. O sea, lo frenaba el fuego por un lado y el río por el otro. Así que tuvieron que levantar la bandera de knockout. No avanzamos más, nos entregamos, no invadimos. Y otra historia que a mí me lo contó la gente de Balcheta, uno de ellos está aquí, el amigo Castañeda, como también Daniel Lorca y Tatano, el gran Tatano para nosotros, ¿no? Y que cuenta la vida también, ellos me contaron la vida de quien vivió ahí, que lo conocen muchos por el salamanquero, ¿no? Si bien la Patagonia toda guarda invalorables tesoros que se manifiestan en deslumbrantes paisajes, fauna, flora, sorprendente, como así también historias, leyendas y misterios, uno
de los lugares donde se concentra gran cantidad de ellos es en la meseta del Somuncurá. Se trata del territorio, bueno, sabemos, 25.000 kilómetros cuadrados, en los departamentos 20 de Julio y Balcheta, en la provincia de Río Negro, y Telsen en Chubut, dentro de una superficie de Río Negro, que Río Negro estableció un área natural protegida de 1.200.000 hectáreas, que corresponde a ecorregiones de montes de llanuras y mesetas de estepa Patagonia. Por allí vivía don Bernabé Lucero, ¿no? Que dicen, en un espacio que tenía, y se le aparece una vez a alguien que él después lo dice que era el mismo diablo, ¿no? Que lo invita a pasar por la puerta, y bueno, le da poderes, lo invita a tocar la guitarra. Bernabé decía que él no sabía, le dijo, no, toque, y tocaba la guitarra más o menos como Rodrigo. Entonces, ¿cómo era ese misterio? Bueno, acá está un poco esa historia que, y repito, quienes colaboraron contándome esas cosas, y el final está, quería morir y quedarse en la meseta entre los molles, porque estaba siempre cerca de un molle. A regañadientes lo trajeron a Balcheta, dice, y murió. Lo enterraron en el cementerio de Balcheta, y al poco tiempo el molle nació en su tumba. Misterios, pero así lo cuentan y así lo han visto mucho. La Patagonia es tan sorprendente que hasta los pistoleros del Far West se presentaron por acá. Fue así que eligieron esta tierra para afincarse y convertirse en ganaderos. Por eso llegó Butch Cassidy y Sanders Kid, pistoleros del Far West norteamericano, que después de cometer todo tipo de tropelías en Estados Unidos se vinieron para acá. Dicen algunos que aquí tenían algunos apoyos, y bueno, algunos que alcancé a decir que eran apoyos están en el libro, y otros dicen que no, que las jugaron por su cuenta, tuvieron acuerdos y desacuerdos, se separaron, se volvieron a juntar. Unos dicen que finalmente los capturaron y se los llevaron, otros dicen que murieron de viejo porque nunca los pudieron. Vaya a saber, yo no lo sé. Y también llegó, esto saqué mucho de la información que en su libro nos deja don Elías Chucay, que es la bandolera inglesa, la Elena Greenville Baker, que llegó de muy niña a Chile, se casó con Chile, un bandolero, y también aprovecharon a hacer de todo tipo de tropelías aquí en el territorio, hasta que también tuvieron el fin, un fin bastante complicado para ellos. Y para cerrar un poco la reseña de este libro, está las varias expediciones que hubo para llegar a la piedra sagrada de los tehuelches. Los tehuelches, que fueron los primeros en llegar a la Patagonia, 21 de octubre de 1520, Hernando de Magallanes llega al estrecho que une los océanos Atlántico y Pacífico, y que en la actualidad lleva su nombre, convirtiéndose a sí mismo en el primer europeo en observar y tomar contacto con los tehuelches. Acá hay interviene, y esto me lo contó directamente gran parte de ello Casamiquela, que dice, buscando
la parte de la piedra sagrada que dicen que estaba acá en la tierra de Tehuelche. Casamiquela, muy inquieto, buscó, junto con alguna expedición que había armado, buscó encontrar la famosa piedra sagrada, la piedra de las ceremonias y todo. Y de acuerdo a la documentación histórica, la piedra que fue denominada por los indios como la piedra sagrada o la vieja, fue descubierto por el naturalista suizo Jorge Claraz en 1865 durante la expedición que encabezó recorriendo la meseta patagónica entre Río Negro y Chubut. La misma documentación señala que Claraz dejó constancia que por debajo del viento las piedras de la meseta hablan y que en el paraje Yamanagu, donde Yagu sería beber y Yama correr, en la lengua tehuelche significa abrevadero o donde los animales van a beber. Y entre las anotaciones o registros que dejó el naturalista describe la región como el paraíso terrenal de los indios que dicen que su Dios la hizo para ellos, para que ningún indio al pasar por allí sufriera hambre. Claraz deduce también que según la región era una verdadera trampa para los guanacos y hacia la pequeña laguna del lugar bajaban esos animales a beber y sostuvo que al costado de la laguna halló una especie de estiva de leña y los indios afirmaban que debajo estaba la piedra o la vieja, que era una diosa y dueña de los campos donde oraban. Con el tiempo y pasados los años, se interesó por ese lugar y por conocer más y aportar nuevos elementos sobre el tema el propio doctor Rodolfo Casamiquela, quien en 1971, con el apoyo de Alberto Cayupán, descendiente mapuche e integrante de una antigua familia residente en proximidades del Caín, cuyo objetivo era localizar los corralitos identificados por los arqueólogos como parapetos, con el propósito de arribar a la piedra altar o la vieja. En dicha expedición, entre otras conclusiones, se establecieron fehacientemente la importancia o trascendencia de la región y lo que significaba, claro, para los tehuelches que habitaban todo el sector. En el 2006, por otra parte, el doctor Rodolfo Casamiquela encabezó una nueva expedición a esa región conocida como el Bajo Yamanagu, y en proximidades del paraje El Caín, con el objetivo de arribar o localizar a la piedra sagrada o la vieja, que tan trascendente, claro, para las ceremonias tehuelches. En esa oportunidad y de acuerdo a la documentación existente relacionada con ese acontecimiento, el camino elegido para cumplir con la misión estuvo basado en el mismo itinerario utilizado oportunamente por el propio Claraz en su oportunidad. En esta expedición, Casamiquela estuvo acompañado por funcionarios de la provincia de Río Negro y Chubut, como también por integrantes del Consejo de Ecología y Medio Ambiente, miembros del Poder Judicial y periodistas. Tal como informaron luego algunos de los participantes de las investigaciones aquella mañana, 14 de noviembre del 2006, se manifestaba bastante ventoso, pero al momento de registrar camarógrafos y fotógrafos las instantáneas del acontecimiento, el viento fue aumentando hasta transformarse en un verdadero vendaval que tornaba hasta complicada la asistencia de mantenerse, a los asistentes mantenerse en pie. Fue entonces cuando el propio Casamiquela, que hablaba correctamente la lengua, pronunció al pie de la piedra sagrada, o la vieja,
una invocación en la que mencionaba a algunos de sus creencias, como además referencia a los guanapos y ñandúes, a los que hizo referencia como sus animales, cacica, y pidió que favorezca a los presentes entonces, y según testigos del acontecimiento, el viento cesó. De acuerdo a expresiones de algunos de los presentes de aquel momento, afirman que la alocución del doctor Casamiquela estuvo dirigida en la oportunidad en nombre de los cazadores que hasta fines del siglo XIX transitaban por aquellas latitudes, y se afirma que descendientes de los tehuelches oraban frente a la venerada piedra hasta ya iniciados el siglo XX. Respecto de la alocución e invocación por parte del doctor Casamiquela, expresada en lengua tehuelche, pese a la demanda para que brinde detalles sobre lo dicho, Casamiquela sostuvo solamente que se trataba de un pedido o rogativa a los dioses, por lo tanto no podía revelar lo expresado. A todo esto, digamos que sí ofreció detalles respecto al sistema que utilizaban los tehuelches para la caza de guanacos, ñandúes o ñanduces, estableciendo campamentos a una determinada distancia uno de otro para lograr mejorar resultados y aprovechar mejor las presas obtenidas. Pero no dijo lo que dijo, porque obviamente era una invocación a los dioses para que cesara el viento. Lo más notable que los asistentes a ese lugar, lamentablemente yo también estuve invitado a esa expedición, pero no pude asistir por razones de trabajo, y los que fueron y me dieron algunas grabaciones dijeron que efectivamente Casamiquela empezó a hablar y de inmediato el viento cesó. O sea, creer o no, pero le pidió a los dioses que pare ese viento y paró. Bueno, esto es en síntesis el libro que está a disposición de todos ustedes. Pero vamos a terminarlo con un poco de música, porque los amigos de Dorrego vinieron para acompañarme en este sentido, y que para mí ha sido un honor y es una alegría muy grande poder, y me hubiera gustado, como dije antes, también que estuviera Rubén, mi amigo, padre de Rodrigo. Así que yo les agradezco muchísimo a todos. Veo bastantes escritores. Los saludo, Teo. Muchas gracias por acompañarme. Lo mismo que a Jorge. También Natalio. Y Flecha por allí está también, que lo veo. Y todos. Irma también, que está también, escritora, que nos acompaña siempre. Y para quienes tenemos esta vocación de escribir, es un placer encontrar a los amigos y a los pares en una presentación de un libro que seguramente es a lo máximo que uno aspira, ¿no? Es decir, poder dejar a través de la escritura algo que considera o cree o está seguro que puede servir. Y así esperemos que así sea. Muchísimas gracias. Lo escuchamos a Rodrigo. Y después no se vayan, que vamos a tomar un vinito, por lo menos para la celebración como corresponde. Vamos a traer a un poeta muy amigo nuestro, Carlos Castelo Luna. Nada menos. Rescaté una letra que yo me acuerdo hace más de 50 años, él la decía en un micrófono en la Peña Nativista. ¿Quiere pasar? No, querido, no, me paro un poquito, gracias. Me acuerdo habérsela escuchado a él relatarla en un micrófono hablar. Y hoy, con un poco de música de milonga, la vamos a cantar. Viejo Chapeado. Si
siempre anduve bien montado, tapando el flete con prenda. No tengo estancias ni hacienda, pero vivo preocupado en agrandar el chapeao, que no es oncera, parcero, no será de los primeros como el de un hombre con plata, sin embargo no es de lata ni de soga, es aladero. Puntea la cabezada, la arrastra facón, espuela, frenos, copas, pontezuela, las Marías retobadas, rienda de plata sellada, pa' lucir algún domingo, cuando lo ensillo a mis pingos, un flor de Picasso Vero, refusila tanto el cuero que hasta suspiran los gringos. Mis nombres en el pretal, en los bastos cabecera y en la estrella en la frontera, un lujo cada inicial, con el brillo del metal, encandila muchos ojos, pero que mueran de antojo, no cambio el chapeao por nada, y si copan la parada mi poncho no junta brojo. Por ser taure y jugador, una vuelta eché mi resto, paré con el sobrepuesto, los cañutos tirador, los estribos, un fiador, rienda, chifle y el yesquero, pero el hueso era culero, tiro el hombre, salió taba, vuelta y media eché clavada y le arrié hasta el parejero. Ahora lo ensillo a ocasiones, a un domingo en especial o una fiesta nacional, donde siempre los mirones codicean los patacones, riendas, virolas, estrellas, creyendo que nuestras huellas se han borrado o se deshacen. Donde hay yeguas, potros nacen, donde hay gordos, hay de pella. Vamos a ir con otra milonga. Ustedes saben que hay en la provincia de Buenos Aires y en toda la llanura del Río de la Plata existen dos formas de milonga. Una milonga que es la milonga más común, por decirlo de alguna manera, que es la milonga lenta, ¿no? Y otra que es la corralera o fogonera, que recibe ese nombre justamente porque era la que el paisano usaba cuando quería contar algo que lo alegraba. Por eso se tocaba en los corrales. Esta que tocamos recién es bastante corralera, ¿sí? Les voy a tocar una milonga corralera que se llama De Palo a Pique. ¿Por qué? Porque tiene evoca, digamos, esos viejos corrales previos al alambre, ¿no? Que están hechos con palo. Y bueno, ahí se las dejo.
Carlos Castelo Luque. Pinta en un estilo un fogón con la gente de trabajo, donde esa gente escucha la música, escucha guitarras, come el asado, pero también están sus dolores dentro de ello. Y se llama, les cuento que un día Castelo me lo escuchó cantar y me dijo, le falta una décima. Y yo había aprendido de Merlo 3 décimas. Y le digo, ¿cómo que falta una décima? Y me contó él. Y dice, sí, le sacaron una décima y yo vi que tenía todo el valor de la letra, estaba dentro de esa décima. Entonces él me dijo, el día que la cantes, canta las 4 décimas. Y así lo voy a hacer, como lo he hecho otras veces, ¿verdad? Sobre el filo de la noche. Se va durmiendo el poniente, acunado por las hojas, se apagan las nubes rojas sobre la tierra caliente. Una estrella refulgente cruza el agua del arroyo y en la garganta de un criollo se oye un estilo pampeano que se deshace en el llano sin hallar ningún escollo. Crece de a poco el fogón, veteando de luz las caras. Están desnudas las varas, descansando del tirón. Da la vuelta el cimarrón, acompañado por la caña, y los dedos como araña van de prima la bordona. Cuando en la noche se entona el himno de la campaña. Unos viven la pasión, otros viven un recuerdo. Siempre el tiempo pasa lerdo cuando sangra el corazón. Por eso es que en la ocasión el destino es la madrina, es el flete que apadrina los dolores y los llantos, los amores, los quebrantos que hieren como una espina. Ya se ha callado el canto, se adormece el sentimiento, barriando versos el viento, deshojados del dolor.
el fogón ya es resplandor de empobrecido pabilo, algún que otro refusilo corta la carne dorada y en la llanura callada muere sin eco un estilo. Bien.